decíamos, tenemos nuestra entrevista a las 2 p.m. Hoy hablamos con Olga Villalta, que es comunicadora y que trata temas de género. Hablamos sobre los embarazos en las niñas y mujeres de nuestro país. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Muy buena tarde, Olga. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 2 p.m. Iniciemos hablando de los embarazos en las niñas. Sabemos que se han reportado muchos casos de niñas de 10 años que han resultado embarazadas, pero debemos de tener en cuenta en todo momento que estas son consideradas violaciones y que en muchas ocasiones estas violaciones vienen desde el hogar. Entonces, si son víctimas de violación, ¿a qué nos referimos con educación sexual? Pues mira, el mayor problema que tienen las niñas es que no saben distinguir dónde termina el afecto y dónde empieza el abuso. Por eso es que en la mayoría de hogares se puede dar este abuso sin que las niñas lo puedan percibir. Y es ahí donde la mayoría de organizaciones que trabajamos en estos temas, yo pertenezco a un grupo multidisciplinario, lo que planteamos es que si las niñas las empoderamos, en este caso, si aprenden en la casa, en la escuela y en la sociedad a distinguir esa línea delgada entre el afecto y el abuso. Entonces las niñas van a poder distinguirlo y poder defenderse. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de papás y mamás, cuando nos hacemos papás y mamás, nunca pensamos en cómo vamos a educar a nuestros hijos. Los queremos muchísimo, los deseamos con mucho afecto, pero no nos preparamos para cómo los vamos a educar y en este caso en cuanto al manejo de su cuerpo, en el conocimiento de su cuerpo, etcétera, ¿no? Pero en ese caso, ¿no sería más importante tener un tipo de educación para los padres de familia, para que puedan ellos educar a sus hijos, ya que la primera educación tiene que venir desde el hogar y es un derecho de los padres de familia de poder inculcar este tipo de educación, especialmente la educación sexual, porque siempre está relacionada al área moral? Dar esta educación, este acompañamiento a los padres de familia para que ellos sean quienes les puedan enseñar a sus hijos dentro del hogar. Que también tenemos que ver que históricamente nosotros no hemos recibido educación sexual. O sea, mis padres, ¿qué conocieron de educación sexual? Absolutamente nada. O sea, ¿qué conocieron? ¿Qué vivieron? Es genitalidad. Yo cuando he dado clases en la Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, les hacía el ejercicio a los jóvenes de que pusieran en el pizarrón la diferencia entre erotismo, sexualidad y amor. Y es increíble que los jóvenes no saben distinguir eso, y menos la niñez. La niñez necesita protección, efectivamente. Entonces, más que el derecho de los padres, está el derecho de la niñez a que se le prepare para la vida, a que se le dé herramientas emocionales para manejar todas esas situaciones que se le pueden dar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que educar a los padres, pero hay que hacer el esfuerzo paralelo. Si ya tenemos una cantidad de experiencias a nivel internacional y a nivel nacional, por eso traigo estas cosas acá, que ya hay manuales, ya hay trabajo para trabajar con los docentes, o sea, ya hay toda una experiencia acumulada de cuáles son los resultados de esa educación sexual en las escuelas, ¿no? Que no significa genitalidad, que no significa coito, que no significa ejercer relaciones sexuales, significa el conocimiento de los niños y niñas de lo que pasa en su cuerpo, que no les pase, te juro, mi madre supo que yo había menstruado 3 meses después. Mi madre no sabía qué hacer con las 5 hijas que tuvo. Entonces a eso nos referimos directamente a la educación que tienen que tener los padres de familia más que los niños. Claro. Y hablando directamente de esa línea que usted mencionaba sobre la genitalidad, sobre el erotismo, sobre el amor, todos los temas que están relacionados a la sexualidad directamente están relacionados con la moral. Y hay que entender que en Guatemala 9 de cada 10 personas son cristianos de alguna denominación, no importa cuál. Entonces, ¿qué se va a hacer al momento que los niños hagan preguntas de temas morales? ¿Cómo se les podría ayudar a los docentes? Mientras que si educación integral en sexualidad no estamos hablando de amoralidad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de conocimiento psicológico de tu cuerpo, estamos hablando de manejo de emociones. O sea, por ejemplo, yo recuerdo un trabajo que hice en montañas de Alta Verapaz con mujeres quechíes,
cada una que la entrevisté, una de las preguntas que les hacíamos era, ¿qué hubieras querido que hicieran tus padres cuando eras niña? Que me abrazaran. Y mujeres adultas que lloraban, que no querían que les pasara lo que les pasó a ellas con sus hijas, porque a ellas las regalaron o las vendieron a los 12, 13 años, con hombres mucho más adultos que ellas. Entonces, o sea, cuando nosotras proponemos esto, no estamos hablando de inmoralidad, estamos hablando al contrario, de una ética, de una responsabilidad ante estos niños y niñas. O sea, yo con mi nieta que tiene 10 años, efectivamente en el colegio he propuesto apoyarles y no quieren, o sea, siempre se habla de cositas, se oculta la parte, y en estudios naturales muy bien se puede trabajar estos temas. Entonces, pero yo creo que no es moral. Lo que hay es una hipocresía, me atrevería a decir, en muchísimos de nosotros los adultos, en que no queremos reconocer que no fuimos formados. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Por qué nosotros los padres no damos cibernética a nuestros hijos? Tendríamos que formarnos en cibernética, y eso es lo que estamos haciendo hoy desde Educa, desde Flaxo, desde Population Council, desde SPEM, desde la Mesa por la Educación Integral en Sexualidad, formando a los maestros para que puedan formar a los padres de familia y para que puedan formar a los niños. O sea, estamos hablando de ética. Vamos a ver, pero digamos, 22.000 regulaciones se encuentran en el país y tenemos una específica para la niñez, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Es que yo quiero enfocarme más en el tema, digamos, de los embarazos en las niñas y en el aspecto que esto representa. Debería de reforzarse primero la Ley Pina, digamos, en un sentido de protección a la niñez, reforzando con lo que ya conocemos de los tratados internacionales en esa materia para velar principalmente por el derecho superior del niño. Yo creo que es paralelo, que no son excluyentes. O sea, de hecho, en la Ley de Maternidad Saludable, en la Ley de Planificación Familiar, o sea, y de la carta que se hizo convenio con todos los ministerios de salud de Centroamérica y ministerios de educación, hay compromisos ya asumidos para evitar también el VIH, para evitar, o sea, una cantidad de situaciones que nos ayudaría mucho contar, digamos, con educación integral en sexualidad. O sea, mi tema no es la juventud, pero sí es derechos sexuales, y creo que en ese sentido no son excluyentes. Al contrario, atrás de un embarazo de una niña, ¿qué hay? Abuso. Y atrás del abuso, ¿qué hay? Un ser humano hombre que su concepción de sexualidad es promiscua, es inmoral. Entonces, y que la niña en el ambiente que debería estar más protegida, que es en la familia, es donde se le hace daño. Entonces, es ahí donde los esfuerzos no son excluyentes, al contrario, yo creo que son paralelos. Y de alguna manera, a veces yo pienso que quizás no queremos, esta sociedad no quiere a las niñas, porque si estamos permitiendo que siga esa situación, es porque no las queremos. Pero si hablamos directamente de las niñas y regresemos a ese tema, usted mencionaba que no es especialista en la niñez, pero específicamente, bueno, este espacio era para tratar el caso de violación en las niñas, especialmente en lo que nos está alarmando a la sociedad guatemalteca, que son menores de 10 años que han resultado embarazadas. Y usted hablaba de la educación sexual. ¿No sería esto? Usted hablaba también de la hipocresía, pero ¿no sería entonces hasta cierto punto hipocresía enseñarle a la niña cómo no resultar embarazada en una violación, en lugar de fomentar castigos más fuertes o que se cumpla la ley a cabalidad defendiendo a la niñez, ayudando a los padres de familia, dándoles a ellos estas herramientas para poder educar ellos a sus hijos desde el hogar? En lugar de enseñarle a una niña, no te dejes abusar, o bueno, si te abusan, puedes utilizar este tipo de métodos para no resultar embarazada. Son violaciones, son niños. Pero no estamos planteando eso. Pues ese es un sesgo. No, ese es un sesgo. Lo que estamos planteando es que desde chiquitos y desde bebés es que la educación sexual de todas maneras se da, promiscua o no. Mira, yo recuerdo anoche cuando me hablaron de este tema, la productora, me recordé de una señora que cuidaba a un bebé
y que una de las caricias que le hacía era poner su cara en los genitales del bebé. Esa señora nadie le había dicho, o sea, posiblemente sentía agradable, el bebé se reía. Desde ahí estamos dando una educación sexual errónea, una educación sexual, o sea, porque el niño se empieza a acostumbrar a ese tipo de caricias. Y entonces lo que estamos planteando no es que las niñas aprendan a cómo no quedar embarazadas, al contrario, lo que estamos planteando es que la niña sepa distinguir cuándo puede haber daño. Eso es lo que, herramientas emocionales, que esas niñas crezcan abrazadas por su mamá, por su papá, y que no tengan necesidad de sentir el abrazo de un ser que le va a hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que es un sesgo esto de que lo que planteamos ser, entonces, una educación que la niña conozca su cuerpo. Claro, eso es lo que estamos planteando. Que la niña conozca los límites, pero no pasar a una educación sexual. Estamos hablando entonces de es que eso es parte de la educación sexual. Es que eso es parte de la educación sexual. Los manuales, miren, yo invitaría a quienes nos están viendo que precisamente pueden buscar en el internet y hay una cantidad de manuales. En Argentina es oficial la educación sexual y es una experiencia maravillosa la que hay en Argentina. Los resultados son maravillosos. Entonces, informémonos más y no pensemos que cuando decimos sexualidad estamos hablando, como lo dije hace un rato, de coito, de ejercicio sexual. Estamos hablando del conocimiento del cuerpo, del conocimiento de las emociones, del derecho al disfrute de una vida tranquila, de una vida en que se sienta valorada, en que no haya carencias que la obliguen a ir a buscar ese afecto que no le dan en la familia. O sea, hay muchísimo por hacer y yo sí invitaría a la audiencia a que efectivamente busquemos un poco más toda esta información que creo, yo recuerdo algunos viceministros de educación intentaron apoyar, digamos, en implementar, hay manuales ya en Guatemala, pero efectivamente las creencias muchas veces nos limitan, ¿no? Y yo creo que cada quien tiene derecho a tener creencias, son respetables, cada uno de nosotros, ciudadanas y ciudadanos, pero la ley superior, el bien superior es la niñez. Bueno, más que creencias, creo que son derechos de los padres de familia de decidir sobre la educación de sus hijos y este tema daría para mucho más, porque tendríamos que indagar un poco más acerca del sistema de educación, como hasta el momento no se han llegado a cumplir pues los días que se necesitan en el año escolar y todavía meter un programa más sería complicado.